¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la presentación que vimos ayer, fue Historia Clínica parte 1, haciendo un repaso obviamente de lo que es la evaluación o la primera inspección o la primera valoración que hacemos en los primeros segundos hasta minuto máximo, que es el triángulo de evaluación pediátrica. Y comenzamos a hablar acerca de lo que es la historia clínica estructurada que nosotros tenemos aquí en el hospital. Y vamos a ir dando seguimiento a esa estructura y el día de hoy en la parte, llegamos hasta examen físico y después del examen físico es donde encontramos en nuestra historia clínica la primera parte, lo que respecta a los exámenes complementarios que se le realizaron al paciente previo a su ingreso, por ejemplo, o resultados de laboratorio que tienen relación a este motivo de ingreso y que ayuden justamente a la interpretación diagnóstica, ¿sí? Después de colocar esos exámenes complementarios, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la interpretación del paciente, con el diagnóstico presuntivo. Podemos hacer un sindromático, ¿sí? Y luego diagnóstico presuntivo, diferenciales, y nuevas interconsultas o nuevos exámenes de laboratorio que se quieran solicitar para seguir, obviamente, en la búsqueda de ese diagnóstico. Y finalmente, las conductas. Dentro de lo que serían los exámenes complementarios a solicitar o interconsultas a solicitar, vamos a detenernos más específicamente en lo que es la valoración del hemograma, un examen complementario que solicitamos muchísimo, y hablar un poquito en profundidad de lo que es la radiografía de tórax, de qué manera, la manera ordenada de describirla, sin, obviamente, generar esa conducta de cuando veo una placa radiográfica, lo primero que hago es ir a ver el parénquima, ¿no? O sea, y por ahí no valorar lo que es el contenido de la caja torácica, el continente, perdón, y lo que vamos a hacer directamente es valorar el contenido o lo particular o lo específico de ese paciente. Si fuese que ingresa por una sospecha de fractura, vas a ver la parte ósea primero, y por ahí no estás viendo un neumotórax que puede tener leve, ¿sí? Y eso es importante que lo valoremos. ¿Bien? Así que vamos a describir un poquito más la radiografía. ¿Alguna pregunta que tengan de la clase de ayer, de la presentación de ayer, que quieran consultar o algo para continuar con la parte 2? Bueno, empezamos entonces Historia Clínica parte 2. Vamos a comenzar con la interpretación diagnóstica. La interpretación diagnóstica es el proceso clínico mediante el cual se va a identificar una enfermedad o condición de salud de un paciente en particular, integrando ¿qué? Signos, síntomas y, como dice la palabra, los hallazgos o los resultados de los exámenes complementarios. Pero soberano es la clínica y después los exámenes complementarios nos ayudan a poder, lo que nosotros decimos, arrimar más el bochín al diagnóstico que estamos pensando. La interpretación diagnóstica tiene pilares fundamentales que son el razonamiento clínico, la probabilidad diagnóstica y el rol de la familia como el pilar más importante. El razonamiento clínico es el diagnóstico en pediatría se construye integrando lo que es la historia clínica, ¿sí? Lo que estamos viendo de la historia clínica y el orden de esa historia, y por ende valora más que nada acá la anamnesis, el examen físico y, de ser necesarios, los estudios complementarios. No siempre, en el 100% de los casos, se va a solicitar exámenes de estudios complementarios. Luego la probabilidad diagnóstica, que se enfatiza la importancia de pensar en diagnósticos diferenciales, frecuentes, teniendo en cuenta la edad del paciente, porque según la edad del paciente son las patologías que nosotros vamos a pensar, ¿sí? Por ejemplo, patologías congénitas, vamos a pensarlas más en los inicios de la vida o en un niño, un lactante, ¿sí? Pero no quiere decir que no tenga patologías adquiridas. Bien. Antecedentes del paciente, ya sean perinatológicos, postnatales, ¿sí? Bien, o en su defecto antecedentes personales y de internación, y el contexto epidemiológico del paciente, el contexto en el que se encuentra el paciente.
Si, por ejemplo, ingresa por una cuestión o una razón, un motivo respiratorio, vamos a tener en cuenta la epidemiología viral, si tiene una epidemiología viral positiva en el hogar. Después, el rol de la familia es el más importante, como dijimos, y dado que los pacientes pediátricos muchas veces no pueden expresar sus síntomas claramente, y los padres o los cuidadores son una fuente fundamental de información, no solamente para nosotros como interrogadores, ¿sí? O los que hacemos las preguntas, sino también, en la recogida justamente de esa información, sino también hacer una devolución a quien nos brinda esa información, ¿sí? De lo que estamos pensando, de lo que vamos a hacer, ¿sí? Si hay que hacerle algún estudio al paciente y el paciente tiene edad, obviamente, para saber qué es lo que se le va a hacer y se le puede explicar, el paciente también lo debe saber. Eso es muy importante. Así como el cuidador o el paciente nos brinda información y nos ayuda a pensar en diagnósticos presuntivos y diferenciales, nosotros tenemos que hacer esa devolución y esa reciprocidad tiene que existir, de dar el informe al familiar o al paciente. Los exámenes complementarios son justamente estudios, para no utilizar lo mismo como estudios complementarios, como laboratorio, imágenes, pruebas funcionales, por ejemplo, la espirometría. No reemplazan la clínica, sino que confirman o descartan las hipótesis diagnósticas. Es lo que venimos relatando previamente. La solicitud debe estar justificada y evitar la sobreindicación. Esa justificación habla acerca de que este estudio complementario me va a permitir poder aumentar la probabilidad de que ese diagnóstico sea positivo o disminuir la probabilidad de que ese diagnóstico presuntivo que estaba pensando ya no es así y empiezo a pensar en los diagnósticos diferenciales. Bueno, como les dije, íbamos a detenernos un poquito más en lo que respecta al hemograma, como un estudio complementario que solicitamos, así como tantos otros, sin entrar específicamente, porque a medida que vayamos avanzando en los contenidos, ahí es donde vamos a hablar específicamente de los exámenes complementarios que se pueden solicitar según el tema que vayamos a tratar. En este caso, el hemograma se describe de una manera estructurada. Eso. ¿Por qué traemos a colación el tema de describir el hemograma y la radiografía? Porque tenemos que saber que tenemos que tomar la capacidad de poder leer el hemograma, poder describirlo, ¿sí? Y en base a la descripción de ese hemograma, saber de qué estamos tratando. Hasta podemos llegar a un diagnóstico, como el de anemia, por ejemplo, ¿sí? Ahora lo vamos a entender mejor. Dice: se describe entonces de manera estructurada, interpretando cada parámetro según la edad del niño, ¿sí? El hemograma va a tener parámetros de normalidad según la edad, ya que los valores de referencia varían mucho entre recién nacidos, lactantes, preescolares y escolares. El hemograma está dividido en una serie roja, en una serie blanca y en una serie, lo que sería el grupo plaquetario, ¿sí? En primera instancia, la serie roja, los glóbulos rojos, tienen en cuenta la hemoglobina, el hematocrito, que puede permitirnos evaluar una anemia o, en su defecto, una policitemia, que puede estar aumentado, por ejemplo, en recuento de glóbulos rojos, también, que habla acerca del número de eritrocitos. Y después, esta hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos están clasificados en lo que sería una fórmula o índices eritrocitarios, ¿sí? El BCM, el HCM, el CHCM, que me permite poder valorar el tamaño de esos glóbulos rojos, que pueden ser microcíticos o macrocíticos, por ejemplo, ¿sí? Por falta de aportes carenciales, ¿no? Nutricionales, o en su defecto una anemia megaloblástica, como un déficit de vitamina B12, puede evidenciarse en el hemograma estas diferencias de BCM, ¿no? El HCM y el CHCM tienen en cuenta justamente la concentración de hemoglobina que hay en los glóbulos rojos, y esto va a estar determinado por un índice que es por el hematocrito o por la cantidad de eritrocitos, ¿sí? Según de lo que estemos hablando. Entonces ahí es donde nos va a permitir saber si en un HCM, una hemoglobina corpuscular media disminuida por un aporte o por deficiencia de aporte nutricional, vamos a tener microcítico hipocrómico, ¿sí? Entonces, porque tiene un HCM en valor disminuido. Después, otra de las cosas, la morfología eritrocitaria, que es
el directo, el que se hace en el laboratorio, donde pueden evidenciarse, por ejemplo, glóbulos rojos de diferentes tamaños, que son llamados anisocitos, polquilocitos, microcitos, macrocitos, esferocitos, drepanocitos, ¿sí? Según la forma que tenga. Y eso, obviamente, que va a estar aparejado con patologías en particular que no viene al objetivo de la presentación. Y por último, el índice de distribución eritrocitaria, que justamente me permite valorar la heterogeneidad de los del tamaño de los glóbulos rojos, que, por ejemplo, en el caso de la talasemia o las anemias ferropénicas, se va a ver influenciado más que nada por el BCM, por ejemplo, que en el caso de las talasemias va a estar normal, pero con un BCM pero con un RDW o un índice de distribución eritrocitaria afectado. Estos son ejemplos, justamente no entren en la patología, sino para que puedan ver la información que nos puede brindar un hemograma. Después está la serie blanca, que es la serie leucocitaria, que habla acerca de los leucocitos totales, ¿sí? Que nosotros vamos a poder evidenciar una leucopenia o una leucocitosis. Y eso se puede interpretar según la edad del paciente, donde nosotros justamente en los lactantes vamos a tener una diferencia en cuanto a la distribución y el porcentaje de linfocitos que se van a ver más aumentados en el lactante y más disminuidos los neutrófilos. Y después, en el lactante, después del año, ahí es donde va a haber, un año, 2 años, va a haber una diferencia y un cambio en la distribución de esa fórmula leucocitaria, con un aumento de los glóbulos rojos, con un aumento, de los neutrófilos y una disminución entre lo que sería un 30% de neutrófilos al principio y un 70, puede llegar un 65 o un 60 de linfocitos, y después esa fórmula se invierte. Y es totalmente normal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando valoramos la serie blanca, que podemos estar hablando de una linfocitosis, ¿sí? En un paciente que es primera infancia, segunda infancia, pero no va a ser una linfocitosis patológica, esa distribución, en un lactante. Así que cuidado, justamente porque eso puede hacer que cambie la interpretación que nosotros hacemos de este estudio. Por tanto, nosotros acá tenemos los leucocitos. Vamos a tener una fórmula leucocitaria donde hay una distribución de células que son los neutrófilos, que pueden ser segmentados o encallados, y eso es lo que nos va a permitir poder establecer el RAN, o el recuento absoluto de neutrófilos, donde nosotros tenemos que sumar siempre los segmentados, ¿sí? Los maduros, y a su vez las bandas, que son las formas inmaduras que nosotros podemos encontrar, callados neutrófilos, por ejemplo. Todo se suma, ¿sí? Y se hace un porcentaje de esos glóbulos blancos totales, ¿sí? De los leucocitos. Y finalmente ahí vamos a saber si el paciente está con una neutropenia o una neutrofilia, ¿sí? Puede ser una neutrofilia propio de una reacción leucemoide, ¿sí? O en su defecto una neutropenia, donde el valor de neutropenia en el paciente no oncológico va a ser menor a 1500 recuentos absolutos de neutrófilos. Eso sería entre 1000 y 1500 una neutropenia leve, entre 500 y 1000 una neutropenia moderada, y menor a 500 una neutropenia grave, en el no oncológico. Después en el oncológico vamos a ver per se qué es lo que ocurre o cómo se lee. Después, por ejemplo, podemos tener eosinófilos aumentados, propio de patologías parasitarias, por ejemplo, y los basófilos y los monocitos se van a ver aumentados en leucemias, por ejemplo, mieloides crónicas. Los monocitos o los basófilos pueden verse aumentados. Y la relación neutrófilos-linfocitos, bueno, eso ya lo dijimos. Por último, la serie plaquetaria habla acerca de lo que sería el recuento de plaquetas, y podemos establecer, por ejemplo, una trombocitopenia, una trombocitosis o valores normales de plaquetas, ¿sí? Y esta trombocitosis se puede ver, por ejemplo, en un síndrome coqueluchoide, por ejemplo, en donde nosotros estamos pensando en que hay una infección per se, y pueden verse aumentados. Y esos son lo que serían reactantes de fase aguda. Se los toma justamente como aumentados porque son reactantes de fase aguda, como la PCR, por ejemplo, ¿sí?
Y después tener en cuenta la morfología plaquetaria, que podemos tener macroplaquetas, plaquetas agregadas, pero eso, por ejemplo, se ven en debut oncohematológicos donde tenemos afectación de las 3 series. Muchas veces tenemos una pancitopenia o podemos tener afectación de 2 series, una bicitopenia, ¿sí? Entonces, ahora, acá damos un ejemplo muy rapidito. Por ejemplo, la hemoglobina acá es una hemoglobina que está disminuida, con un hematocrito que está disminuido, con unos glóbulos rojos que están normales, ¿sí? Sí. Ah, sí. Plaquetas agregadas, por ejemplo, ¿quién preguntó? Ahí está. Plaquetas agregadas se pueden visualizar en infecciones o en su defecto en debut, ¿sí? Cuando hay conglomerados plaquetarios, exacto. Claro, plaquetas en acúmulos. Sí. Las trombocitosis pueden tener plaquetas en acúmulos. Entonces acá, por ejemplo, en este ejemplo, la hemoglobina está disminuida, el hematocrito también está disminuido, tiene glóbulos rojos que están al límite, casi el límite inferior, pero tiene una buena producción. Tiene una producción que está dentro de parámetros normales. Pero ¿qué ocurre con el BCM? ¿Sí? El BCM está disminuido, el HCM está casi justamente en el límite inferior del normal y el CHCM está disminuido con una anisocitosis. En la morfología vemos anisopoiquilocitosis con microcitosis e hipocromía. ¿Sí? Hipocromía porque el BCM está, el HCM o el CHCM están disminuidos, ¿sí? Por más que el HCM está en el límite inferior, están disminuidos. Y son microcíticos, ¿por qué? Porque tienen un BCM disminuido. Y después, en cuanto a los leucocitos totales, tiene 8500, está dentro de parámetros normales, con neutrófilos de 38%, linfocitos de 52%, y a su vez monocitos de 7, eosinófilos de 3 y basófilos de 0, con plaquetas dentro de parámetros normales con morfología normal, ¿sí? Entonces, hacemos una interpretación y decimos que el hemograma es correspondiente a una paciente de 5 años. Por tanto, como la fórmula, vamos a ver que tiene linfocitos del 52% con neutrófilos del 38%. Tiene una fórmula que ahí está invertida y podemos pensar que la paciente pueda estar cursando tranquilamente con un cuadro viral, ¿sí? Que haga que esos linfocitos estén un poquito más aumentados. Y acá está escrito como, por ejemplo, hemoglobina y hematocritos descendidos, microcitosis e hipocromía con anisopoiquilocitosis, leucocitos totales en rango con linfocitos relativos, con linfocitosis relativa, acorde a la edad. Acorde a la edad justamente en relación a la distribución que tiene. Tampoco hay que ser tan exactos. Hay que ver la clínica de la paciente y si tiene epidemiología positiva, por ejemplo, viral. Siempre el contexto. Plaquetas dentro de parámetros normales, por tanto decimos que son hallazgos compatibles con una anemia, que es microcítica hipocrómica, de probable causa ferropénica, en el caso justamente de la valoración de los índices de los glóbulos rojos, los índices hematimétricos. Después pasamos a cómo leemos una radiografía de tórax, y para eso tenemos que tener un orden para su interpretación, ¿sí? En primera instancia, la identificación del paciente con datos, los datos, el nombre y el apellido del paciente. Punto número 2, tipo de proyección, que va a ser lateral, izquierda y o póstero anterior. Y después en el punto 3, la descripción de la técnica. O sea, si la técnica, por ejemplo, tiene qué tipo de grado de exposición tiene, si está rotada, y a su vez, si está inspirada, o si está completa, y finalmente la es si hay presencia o no de artefactos, ¿sí? Si el paciente tiene sondas, bueno, ahora lo vamos a valorar mejor. Después de hacer esta descripción de la técnica con la neumotecnia guérica, vamos a ver la revisión de partes blandas, ¿sí? O sea, hasta acá, hasta el punto número 3, nosotros lo que pudimos ver es si la técnica es correcta o no. Y recién ahí, una vez que nosotros vimos si está completa, si, cómo es que se hizo la radiografía, vamos a empezar a valorar de la periferia hacia el centro. Primera instancia, revisión de partes blandas, las partes óseas, la cúpula diafragmática.
el mediastino, la silueta cardíaca y finalmente valoramos el parénquima pulmonar. Tenemos que tener en cuenta que en la radiografía de tórax vamos a tener diferentes densidades y que dentro de esas densidades vamos a tener aire, grasa, agua, calcio y metal. Y según lo que nosotros estemos valorando, la incidencia de esos rayos que pasan a través de ese tejido, en mayor o en menor resistencia, va a hacer que esa placa sea más radiolúcida o más radiopaca. ¿Sí? La radiolucidez es justamente todo aquel objeto, órgano, tejido que permite el paso de la luz a través de él. O sea, no hay resistencia. Y se traduce con tonalidades oscuras y se dice que es radiolúcido. Es lo opuesto, ¿sí? Y después, mientras que en el radio opaco no permite o en su efecto pone resistencia al paso de la luz y se traduce como tonalidades claras. Y acá nosotros tenemos descrito hueso, ¿sí? Sería más radiopaco. Y después el metal es más radiopaco todavía, ¿sí? Y después, a medida que vamos transicionando de la grasa, tejido blando y aire, se va haciendo más radiolúcido. En el punto número 3, en la anemotecnia que nosotros pusimos, que es Guericke, el grado de exposición es, a menor tiempo de exposición, tendrá una apariencia más blanca. O sea que nosotros en la descripción de la placa vamos a poner si está muy penetrada o está poco penetrada, ¿sí? Si está en una apariencia más blanca, es poco penetrada y a mayor tiempo de exposición de los rayos, de la incidencia de los rayos, se apreciará más negra, o sea, muy penetrada. La rotación, en cambio, si está rotada o no, debemos medir la distancia que existen entre las apófisis vertebrales, espinosas vertebrales y los extremos mediales de ambas clavículas, donde deben ser equidistantes. En el caso de que no sean equidistantes, la distancia más corta es la que se acerca más hacia lo que sería la parte anterior, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Después, si está inspirada, el grado adecuado, por ejemplo, va a ser si, por ejemplo, la cúpula diafragmática o los ángulos cardiofrénicos se proyectan a la altura del séptimo y octavo espacio intercostal. En una radiografía expirada, las estructuras, si nosotros, por ejemplo, tomamos la radiografía en expiración, ¿qué va a pasar con el parénquima? Va a haber un parénquima que esté más comprimido, ¿sí? Por tanto, nosotros podemos llegar a ver una imagen compatible con un patrón alveolar de condensación y creer que nosotros estamos viendo un foco neumónico y, sin embargo, es una placa que está expirada, ¿sí? Por tanto, nosotros podemos llegar a ver estructuras que sean más radiopacas en las bases, generalmente pasa eso, y pueden confundirse con focos neumónicos, y no es así. Entonces, la placa inspirada es fundamental. Después que sea completa, debe observarse la laringe y ambos ángulos costodiafragmáticos, así como las partes blandas de la parrilla costal en su totalidad. Cuando decimos partes blandas de la parrilla costal, estamos hablando de acá todo lo que es la parte grasa, ¿sí? Debe verse justamente todo lo que es el reborde costal. Y finalmente, que los artefactos que tiene que deben ser identificados y descritos en la técnica como ser sondas, cánulas, catéteres, etc. ¿Sí? Obviamente que sin conocer al paciente también nos habla acerca de la complejidad de ese paciente. Punto número 4, las partes blandas, la piel, tejido subcutáneo, los músculos y las mamas, se van a comportar como una densidad grasa. ¿Sí? O sea que el corazón también lo podemos identificar como una densidad grasa y podemos evidenciar en las partes blandas las imágenes compatibles con enfisema, tumores o asimetrías, ¿sí? Otra de las estructuras, ¿se acuerdan las densidades de calcio? Vamos a encontrar estructuras óseas. El tórax, por ejemplo, del neonato tiene una morfología que es trapezoidal. En cambio, en el adulto va a ser más, en el adulto quise decir, ya en el primer, segundo infante, adolescente, tendiente a tener la estructura, la morfología de un adulto, vamos a encontrar una morfología rectangular con un aumento del tamaño vertical. ¿Sí? Entonces, en un neonato o en un lactante, nosotros ¿qué vamos a ver? Parrillas costales que están más horizontalizadas, ¿sí? En cambio, en el adulto o en el adolescente, por ejemplo, vamos a tener una leve inclinación, no tan horizontalizado, sino más verticalizado. Pero esto es propio del crecimiento de la caja torácica.
Finalmente, la cúpula punto número 6, valorar las cúpulas diafragmáticas y a su vez los ángulos que son los costodiafragmáticos y los costofrénicos, que son ángulos agudos, cerrados y prácticamente simétricos. Se dice prácticamente simétricos porque el derecho está un poquito más elevado que el izquierdo, ¿sí? Entonces la angularidad de lo que sería el costodiafragmático va a ser diferente. Sí, esos 2 o 3 centímetros por encima la parte derecha. En el punto número 7 vamos a valorar las estructuras del mediastino. En una proyección postero-anterior, el perfil derecho, de arriba hacia abajo, está formado por lo que sería la vena, perdón, acá viene el puntito, ¿no? Sí, ahí está, sí. La vena cava superior, el ilio derecho, que es esto, ¿sí? La aurícula derecha y la vena cava inferior por debajo. Después, otra de las cosas que nosotros valoramos en la placa de frente va a ser el botón aórtico, que sería el callado, lo que sería el callado aórtico. Y después, en lo que sería el perfil izquierdo, que lo vemos de este lado, vamos a valorar las 3 partes del mediastino: anterior, medio y posterior. Más específicamente, en el izquierdo vamos a poder encontrar arteria subclavia izquierda, el botón aórtico, acá, botón aórtico, y después el ilio izquierdo, que va a ser esta parte, lo que es el ilio izquierdo, y después orejuela de la aurícula izquierda, que es esta parte que vemos en celeste por acá debajo, y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que ocupa prácticamente todo lo que es la línea inferior, toda esta línea inferior. Todo esto sería ventrículo izquierdo. Y a su vez también, perdón, lo que nos permite valorar las estructuras mediastínicas, el perfil y que no lo tiene por ahí el frente, ¿sí? Es cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en una neumonía que es retrocardíaca, ¿sí? Una neumonía retrocardíaca, vamos a tener que solicitar, o pensando o sospechándola, tenemos que solicitar una placa, una RX de perfil, ¿sí? Claro, en la derramada, por ejemplo, exacto, también. Porque justamente lo que vamos a ver, este ángulo se va a ver ocupado, por ejemplo, de líquido, y vamos a tener un nivel de derrame. Bueno, cuando nosotros valoramos mediastino, valoramos primero la tráquea, que la tráquea la vamos a ver como una columna de aire, ¿sí? Que en los lactantes, por ejemplo, se va a ver a la altura de T4 y en los niños mayores de 3 años a la altura de T5. Los bronquios, tenemos un principal izquierdo que es más largo y la bifurcación es mayor. En cambio, en el derecho es más corto, ¿sí? Y se bifurca rápidamente. La angularidad de un bronco y del otro es distinta, ¿sí? Por tanto, es mucho más acodado el bronquio principal, el izquierdo, ¿sí? Que el derecho, que es más directo. O es más verticalizado. El timo se va a proyectar hacia ambos lados del mediastino superior y se va a encontrar aproximadamente a la altura del cuarto cartílago condrocostal. No, tranquilo. Y a su vez, podemos encontrarlo en pacientes hasta los 3 años, ¿sí? Son estructuras que a veces rebasan o sobrepasan lo que sería la silueta cardíaca y asusta, obviamente. Pero en los niños menores de 3 años podemos encontrar un timo que se visualiza en la placa radiográfica. Y los ilios, donde el ilio izquierdo es más alto que el derecho. Eso es importante justamente valorarlo porque en patologías como atelectasias, donde hay retracción de las estructuras torácicas, vamos a encontrar diferencias muchas veces de las alturas de las cúpulas diafragmáticas o en su defecto de la localización de los ilios. Finalmente, o sea, en esta filmina, en el punto número 8... En el punto número 8, otra de las cosas que tenemos que analizar en la placa radiográfica es la silueta cardíaca y es el índice cardiotorácico que se puede, en el sistema de imágenes que tenemos en el hospital, se puede realizar una medición y se puede valorar A más B sobre C, ¿sí? Que representa justamente estas líneas que nosotros vemos acá. ¿Qué es lo que vamos a valorar?
Primero de la línea de lo que sería la columna de aire de la tráquea hasta la parte media, ¿sí? La parte media entre las dos cúpulas diafragmáticas. Eso sería una línea que nosotros tenemos que trazar simétrica, es por eso que la placa no debe estar ni rotada, ¿sí? Debe tener unas buenas, como venimos diciendo acá, que es lo que tendría que tener una buena placa, y después de esa línea va a partir una línea A, que es más corta, y que va a representar lo que sería la curvatura de la aurícula derecha. En cambio, la línea más larga, que es la B, va a determinar la longitud del ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso va a conformar una línea A, B, que se suman y se divide justamente por el extremo más largo entre ángulo costo diafragmático derecho e izquierdo, y ahí es donde nosotros sacamos un índice, ¿sí? Que según la edad nos va a dar más o menos en rango, ¿sí? Es entre 0,45, 0,4 hasta 0,55, 0,6, ¿sí? Ese sería más o menos 0,5, 0,55 casi, es generalmente lo que nos da ese índice cardiotorácico, que puede estar aumentado en miocardiopatías dilatadas, por ejemplo, y tener un índice cardiotorácico aumentado, ¿sí? O en miocarditis posteriores a infecciones virales. Muy bien. Acá, por ejemplo, volvemos a valorar las estructuras. En el punto número 1 tenemos una tráquea, acá, con los bronquios, fuente derecho e izquierdo, y acá, al terminar los bronquios izquierdo y derecho, tenemos los ilios pulmonares. Campos pulmonares, el punto número 3. 4, tenemos las cúpulas diafragmáticas. Vean que la derecha es más alta que la izquierda. Y después, el quinto, tenemos el mediastino. El 6 es el botón aórtico, ¿sí? El 7, espacio pleural y las cisuras, que serían, acá estaría todo el espacio pleural. Y después tenemos una cisura y 2 del lado izquierdo, ¿sí? Y después la cisura del lado derecho. Costillas, escápulas. Las escápulas muchas veces pueden generar confusión, entonces tenemos que ver si el paciente, por ejemplo, tiene la simetría de las clavículas o en su defecto está levantando los brazos, ¿sí? Le piden que por favor levante los brazos. Entonces, ¿qué va a pasar con el ángulo inferior de la escápula? Se va a abrir, ¿sí? Y eso puede simular en superposición con estructuras que están por delante de la escápula, parrilla costal, parénquima pulmonar, estructuras en sí del corazón, pueden simular imágenes que nos hagan pensar en un bloque neumónico también. Así que, ojo, porque pueden ser las escápulas los que estén generando una imagen superpuesta. Después, partes blandas y el pecho. Bueno, acá esto lo pudimos describir, pero al revés de cómo es que hay que describir la placa, ¿sí? De afuera hacia adentro, recuérdenlo, chicos. Y acá agregué, por ejemplo, de vuelta, la tráquea, bronquios principales, ¿sí? Como está más acodado, en cambio este es más verticalizado, el derecho, y tenemos el ilio derecho y el ilio izquierdo, que está un poquito más arriba que el ilio derecho. Esto siempre ténganlo en cuenta, vuelvo a repetir, complicación de las bronquiolitis, por ejemplo, la principal, la más frecuente, las atelectasias, que van a generar retracción del parénquima o del tejido. Ahora lo vamos a ver. Y esto de broncograma ahora me ayuda para algo más que viene hoy. El punto número 9, el parénquima pulmonar. Finalmente, hay 3 patrones radiográficos que van a ser el patrón alveolar, uno de ellos. El otro va a ser un patrón intersticial y el otro, y el retículo nodular. Ese sería el tercer patrón. El patrón pulmonar, el primero, el patrón alveolar, dice: el aire de los alveolos es ocupado por líquido, exudado inflamatorio o células, sangre o el mismo tejido, generando obviamente imágenes que son radiopacas, que tienden justamente a la coalescencia o a la unión, ¿sí? De esos tejidos que están inflamados. Hay obviamente edema, hay líquido, ¿sí? En su vez, justamente con esta radioopacidad o radiolucidez que en concomitancia pueden conformar el broncograma aéreo, donde el bronquio en su interior va a estar lleno de aire y después el alvéolo va a estar lleno de líquido, ¿sí? Propio, o sea, detritus celulares, toda una reacción
y un exudado inflamatorio lleno de líquido que va a hacer que el parénquima conforme una imagen de condensación. Y esta conjunción entre la radiolucidez y la radiopacidad va a conformar lo que nosotros llamamos el broncograma aéreo, ¿sí? Que lo tenemos aquí. Acá estaría la imagen, ¿ven? Es la imagen mnemónica despeluchada, y el broncograma aéreo lo vemos aquí, que lo podemos valorar aquí también, ¿sí? Que no se corresponde con el bronquio fuente principal, sino que, recuerden, tenemos como si fuese un brócoli, así. El tronquito del brócoli va a ser la vía aérea, ¿sí? Y va a estar radiolúcido, lleno de aire, y alrededor de ese bronquio, ¿sí? Va a estar el foco de condensación, que se va a ver más oscuro, más como enarbolado, básicamente, ¿sí? En el medio alrededor, que va a generar una imagen radiolúcida. Bien, el patrón que recién dijimos alveolar es un patrón que vamos a pensar en una infección de tipo bacteriana. En cambio, el intersticial va a ser, puede ser de una neumonía típica, puede ser bacteriana, pero vamos a pensar más comúnmente como un patrón de una infección de tipo viral, ¿sí? En el patrón intersticial va a haber una afectación de los tabiques interalveolares, involucrando lo que sería el tejido conectivo que hay en el alvéolo. El alvéolo, ¿sí? En sí va a estar comprometido, pero lo que en sí va a estar comprometido es el intersticio alveolar, el tejido conectivo y los capilares alveolares. Entonces, es aquí donde vamos a encontrar el edema, ¿sí? Perialveolar y el enfisema, por ejemplo. O lo que desencadenaría un síndrome de distrés, ¿sí? Por compromiso del intersticio. Y existen de dos tipos. El patrón que es el reticular y el nodular. Y después, los dos juntos, este patrón intersticial, va a conformar el tercer patrón, que es el retículo nodular, que tiene los dos patrones previos. El patrón reticular se refiere a lo que son múltiples líneas, ¿sí? Son líneas entrecruzadas y a veces cuadriculares, que pueden afectar un hemicampo como pueden afectar los dos. Y este entramado, una red, sí, un patrón en forma de red, dice acá, se puede ver en la tuberculosis. El patrón nodular son imágenes que son radiopacas. Esperen que, por ejemplo acá, lo que sería el reticular, acá como pedagógicamente diagramado, pero vemos que compromete los dos campos pulmonares, ¿sí? Y estas líneas que nosotros vemos son las líneas, acá una, dos, se entrecruza otra, acá hay una línea que se entrecruza y entrecruza la otra, ¿sí? Todo un entramado en red. Y después, lo que sería el micronodulillar, vendría a ser de la tuberculosis miliar, por ejemplo, vamos a encontrar pequeños puntos que es un puntillado perfecto que afecta generalmente a, más que nada, las bases, pero afecta los dos hemicampos. Bien, el nodular entonces son imágenes radiopacas, como vemos acá, ¿sí? Son todas radiopacas, puntiformes, que son redondeadas, bien definidas, de distribución bilateral difusa, y van a ser micronodulares, en el caso de que sean menores a 5 milímetros, o macronodulares, en el caso de que midan de 5 milímetros a 3 milímetros. Eso puede ser medido, por ejemplo, en el sistema de placas. Podemos medir tranquilamente las lesiones y ver más o menos o estimar aproximadamente cuánto es que miden esas lesiones. Y si esas lesiones, por ejemplo, miden más de 3 centímetros, se la va a denominar masa, ¿sí? Y si no, como dijimos recién, nódulo, en el caso menor de 3 centímetros. Por último, el patrón retículo nodular es la combinación de ambos y vamos a tener el llamado panal de abejas, el patrón en panal de abejas o en vidrio esmerilado, ¿sí? Otro de los puntos, como hablamos hoy, la telectasia es una radio opacidad y homogénea, triangular, de borde bien delimitado, con un vértice que es medial o interno y tiene una base externa, ¿sí? Y para la identificación y decir, esta es una imagen compatible con una telectasia, vamos a tener signos directos y signos indirectos de esa telectasia, que en primera instancia van a ser, por ejemplo, desplazamiento de las cisuras
agrupamiento de los vasos pulmonares o de los bronquios, pérdida de la aireación o lo que sería la radioopacidad, y a su vez signos indirectos vamos a tener elevación por retracción justamente. A ver si está la imagen acá. Sí. Acá, por ejemplo, tenemos, esta sería la imagen de atelectasia. Acá tenemos el bronquio que también está retraído, ¿lo ven? Hacia el lado de la lesión. Después, la retracción apical, ¿sí?, de la atelectasia del lóbulo superior puede generar, más que nada por ahí, los inferiores y los periliares. Son los que generan la retracción y el ascenso de la cúpula diafragmática derecha. Retracción del corazón puede generar una atelectasia tal, ¿sí?, siempre trayendo el contenido del mediastino hacia el lado de la lesión. Estrechamiento del espacio intercostal de la zona afectada, porque obviamente por esa retracción también se pueden ver disminuidos los espacios intercostales. Y a su vez haber una retracción iliar, si es periliar como dijimos recién, y una hiperinsuflación compensadora, o sea, una radiolucidez mayor con respecto al hemicampo que tiene la atelectasia. ¿Por qué? Para justamente poder equilibrar la relación BQ, ¿sí?, de ventilación-perfusión. Entonces ahí va a haber una redistribución en cuanto a la ventilación, pero la perfusión se va a mantener normal para poder equiparar ese BQ. Muy bien. Otro de los puntos a tener en cuenta en la placa es la hiperclaridad o la radiolucidez, que pueden ser generalizadas o difusas, y a su vez también localizadas. Son compatibles dos tipos de afectaciones en la radiolucidez, donde podemos visualizar el enfisema, con compromiso del alvéolo, o en su defecto, lo que pueden constituir imágenes que se llaman de cavidad, ¿sí? Que la cavidad es un anillo que se ve, ahora vamos a ver algunas imágenes, que se ven alrededor de la lesión y que son anillos de bordes finos y radioopacos. Y pueden evidenciarse como si fuesen como bullas, ¿sí?, que son cavidades de paredes finas, neumonías bullosas, como puede ser el neumatocele, o los bleps o burbujas subpleurales que pueden ser congénitas y que pueden, como complicación, desencadenar o provocar un neumotórax espontáneo, o en su defecto, aquellos pacientes que tienen colapso, no, lesión o ruptura de bullas subpleurales propias o per se del paciente, y que reingresan por neumotórax espontáneos una y otra vez. Por eso son recidivantes. El otro punto es justamente lo que nosotros hablamos. No solamente podemos ver imágenes, como dijimos, de bullas, sino también cavernas y abscesos, propias de infecciones como ser la TBC. Pero las cavernas y los abscesos ya no tienen paredes finas, sino que son paredes gruesas, con una condensación que es pericavitaria. ¿Por qué aclaramos esto? Porque en las cavernas y en los abscesos nosotros vamos a tener la imagen, ¿sí?, compatible con una caverna o un absceso, según la clínica también del paciente, y alrededor toda una lesión radio opaca que en el quiste no tenemos, ¿sí? Alrededor justamente de la estructura quística no hay lesión ni hay compromiso parenquimatoso. Estas cavernas y estos abscesos pueden estar llenos de aire, o en su defecto pueden tener un nivel de líquido. Entonces, estos podemos encontrar que, a diferencia de los neumatoceles, se puede producir necrosis del parénquima pulmonar en relación a una licuefacción propia de una neumonía necrotizante por estáfilo, por ejemplo, o gaseosa por una caverna tuberculosa. Lo que nosotros vemos acá, en esta imagen del medio, es una caverna tuberculosa, ¿sí?, de bordes que son gruesos. ¿Ven la tortuosidad de los bordes que tiene la caverna? Acá, por ejemplo, ¿sí?, o en su defecto acá abajo. Recuerden, paredes gruesas. Y a su vez podemos ver líquido dentro, que en este caso lo vemos en una imagen posterior. Tenemos líquido y tenemos nivel y aire por encima. Y después acá también tenemos otra caverna donde tenemos las paredes gruesas y un poco de líquido con aire en la parte superior. Ay, no, perdón, eran gruesas, estaba mal acá. Los quistes son cavidades de paredes finas, perdón, y con un borde que es más, ¿cómo se dice? No es irregular, es regular, es liso, ¿sí?, a diferencia de las cavernas.
Disculpen, me equivoqué, sería el fin. Y está rodeado de parénquima sano y es de crecimiento lento. En cambio, los otros, las cavernas, por ejemplo, tienen un crecimiento más rápido, más progresivo. Estos quistes pueden estar vacíos o tener nivel hidroaéreo. ¿Qué quiere decir que tenga nivel hidroaéreo? Que tiene líquido, ¿sí? Si tiene líquido, va a tener una apariencia de masa, que es lo que nosotros vemos acá, ¿sí? Que sería un quiste hidratídico, por ejemplo, que ese va a ser adquirido. En cambio, un congénito, como el que vemos en esta imagen, este diagrama, tenemos diferentes quistes broncogénicos que son congénitos, ¿sí? Y que pueden encontrarse paratraqueal, subcarineal, periliar o intrapulmonar. Pero ven que hay diferencias justamente en lo que son los bordes regulares de los quistes, a diferencia de las cavernas que son irregulares, ¿sí? Los dos pueden tener líquido, sí, pero los dos pueden ser de causa infecciosa, sí, pero distintas. Vamos a ver justamente en un paciente que tiene síntomas respiratorios, vamos a pensar en que es más probable que sea síntomas respiratorios con fiebre, disminución de peso, antecedentes de tuberculosis en la familia o en el medio. Bueno, vamos a pensar y vamos a estar pendientes a una TBC y vamos a buscar una imagen compatible en la placa con TBC, ¿sí? En cambio, en una zona endémica, como es el norte de la provincia de Buenos Aires, de hidatidosis, o en el sur, en Neuquén, por ejemplo, vamos a pensar por una zona endémica que puede llegar a ser por quistes, que pueden llegar a ser un quiste hidatídico. Otro de los puntos a tener en cuenta en la placa es el líquido, el derrame pleural, que en bipedestación tiende a localizarse en lo que serían los ángulos costofrénicos, los cuales se van a encontrar borrados, ¿sí? Acá tenemos de este lado, en esta imagen, el costo diafragmático izquierdo. Buscamos imágenes que sean como muy obvias de lo que estamos hablando, pero obviamente que lo que ocurre es que cuando vemos una imagen en la guardia decís, ¿qué es esta imagen? Mirá qué sacaron o qué es esto. Pero bueno, me parece que es una cuestión de práctica y de tiempo de ir diferenciándolo. Si se encuentra desplazamiento de las estructuras mediastínicas, se trata de un derrame pleural o puede ser una tumoración superpuesta. También esto podríamos pensarlo como una tumoración superpuesta. Y va a tener ese derrame pleural un efecto expansivo, de empuje. Y a su vez, de manera opuesta, puede ser una telectasia que va a tener un efecto que es de tipo retráctil, como el que hablamos recién, ¿sí? Donde el efecto expansivo va a ser que el contenido del hemitórax no afectado, si es mucho, ¿sí? ¿Qué va a hacer ese efecto expansivo? Va a empujar hacia el lado contralateral de la lesión, por ejemplo. En cambio, en la telectasia vamos a tener un efecto retráctil que va a tender a tirar hacia el lado de la lesión. Es diferente. Por último, esto es, sí, en cuanto a radiografía de tórax, la parte de aire, el neumotórax, podemos ver hiperlucidez periférica y podemos valorar una línea o al borde justamente de lo que sería la parrilla costal y valorar los grados de neumotórax, que acá, por ejemplo, cuando el neumotórax es apical, en el borde, lo que sería la parte apical del hemicampo, sin despegamiento completo de la pleura, podemos decir que es un grado 1. En cambio, un grado 2 es cuando coincide con la línea clavicular, media clavicular, está obviamente, por detrás o por encima, este sería grado 2, y cuando sobrepasa o llega al tercio medial de la clavícula es cuando nosotros pensamos en ya un neumotórax a tensión o un neumotórax grado 3, que hay que drenar y es una urgencia, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver en una flechita cómo es que el neumotórax comprime el parénquima pulmonar generando lo que se llama el muñón, ¿sí? Del parénquima, y todo lo que vemos acá alrededor es, en comparación con el hemicampo no afectado, no hay trama, ¿sí? En el neumotórax, si nosotros pensamos en un neumotórax, no tiene que haber trama vascular, ¿sí? Tiene que existir esa radiolucidez bien marcada o diferenciada entre un hemicampo y el otro. Otra de las cosas, las conductas, ¿sí? Las conductas es otra de los puntos que vamos a tocar en la clase.
que en sí, como definición, la decisión terapéutica surge de la integración de la clínica con estudios complementarios que fueron realizados y con los recursos disponibles que tiene la unidad hospitalaria. Los principios para elegir la mejor conducta es, obviamente, una conducta que genere mayor seguridad del paciente, que tenga evidencia científica, que esté adaptado a la edad y al desarrollo de ese paciente, la conducta, y la comunicación clara con la familia. El informe, obviamente, al paciente, en el caso de que se pueda, ¿sí? Y al familiar o al acompañante. Acá, por ejemplo, se ve bien ahí arriba, ¿no? Sí. Detallar con letra clara, volvemos a valorar eso, ¿sí? Ponemos el peso y la superficie corporal del paciente, que esa es la fórmula de superficie corporal que después nosotros en el taller la vamos a volver a practicar, no se hagan problema. Donde tenemos esa formulita, que no se hagan problema, después la aprenden. Otra de las cosas que tenemos que poner en la hoja de conductas es el control de variables. Si, por ejemplo, nosotros le indicamos a enfermería control de dextro por turno, por ejemplo, u horario, cada hora, en una cetoacidosis. Los signos vitales, es importantísimo. Por ejemplo, en el caso de indicar el balance de ingresos y egresos en un paciente que está hiperhidratando, en su fase inicial de tratamiento oncológico, en el AB, por ejemplo, en la fase de inducción, por ejemplo, vamos a colocar balance de ingresos y egresos y diuresis. Después, si colocamos o no oxigenoterapia, cánula nasal, máscara Venturi, reservorio, terapia de alto flujo. La alimentación, si el paciente va a quedar con una nutrición enteral continua, con biberones, con lactancia materna, con una dieta, ¿sí? Que después vamos a ir valorando qué tipo de dietas hay, por ejemplo en los postquirúrgicos, cuando cirugía autoriza comenzar con la tolerancia a líquidos, y después con una dieta con semisólidos, y después ir avanzando. Todo eso tiene que estar consignado en las conductas. Si son los bolos, siempre tener en cuenta y valorar, escribir el volumen total y a cuántos mililitros kilo día queda esa alimentación. Es muy importante, somos muy insistentes en que no digan tantos bolos, 200 cada 8 horas, no. Sino cuántos mililitros kilo lo deja, porque eso justamente lo que valoramos es qué progresión de la alimentación tiene ese paciente, ese lactante, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que se pueden indicar es el ayuno, que puede ser inmediato o a partir de un horario en particular, porque el paciente tiene que realizar algún estudio. Y obviamente si corresponde indicar el PHP para asegurar el flujo de glucosa en ese paciente, iones. Y otros tratamientos que se inicien, por ejemplo, antibiótico, analgésico, antitérmicos, deben ser consignados según miligramos kilo, dosis, ¿sí? O día, en su defecto. El horario en el que se le va a pasar la medicación y la forma de administración que vamos a pasar, que puede ser vía oral, intramuscular, endovenoso subcutáneo. Después podemos hacer hicimos en primera instancia la interpretación diagnóstica y podemos hacer una reinterpretación diagnóstica. Dice, es la revisión crítica del diagnóstico inicial a medida que surge una nueva información clínica o de los estudios complementarios que se realizaron. Permite ajustar las conductas y a su vez también evitar errores. Y la toma de conductas debe ser individualizada y siempre abierta justamente a estas reinterpretaciones diagnósticas. Por tanto, siempre lo más importante, la clínica y los exámenes complementarios nos van a hacer reinterpretar. Y no está mal, justamente, haber pensado en un diagnóstico que muchas veces decimos, ingresa por esto y el paciente tiene esto. No hicimos ni anamnesis, ni examen físico y ya estamos pensando en un diagnóstico antes de que llegue. Y es muy difícil muchas veces salir de ese encasillamiento y poder vislumbrar otros diagnósticos. ¿Bien? Entonces siempre es importante saber que se puede reinterpretar, que no nos casamos con el diagnóstico que tuvimos en principio. Acá, por ejemplo, vamos a hablar acerca de cómo evolucionar al paciente, que puede ser o por sala o por guardia. Vamos a consignar en la evolución que hacemos en la hoja de la carpeta del paciente la fecha, el carácter de la evolución, quiere decir evolución por sala, evolución por guardia, y la hora en la cual se hace esa evolución. Porque es muy importante para el que viene y lo lee después, decir, este paciente se descompensó, o hubo una nueva conducta, o se lo reinterpretó, se le pidió una placa en la madrugada, pero ¿qué hora?
¿sí? ¿En qué momento y en qué contexto? El día de internación que cumple el paciente, que por ejemplo el día de internación, bueno, lo dijo Fabi, puede estar consignado en la hoja de conductas como en la evolución que hacemos del paciente. Los diagnósticos, que sería el diagnóstico que hace a que el paciente se encuentre internado, y a su vez los antecedentes que tiene el paciente. Puede estar las dos cosas, es sumamente completo que lo esté, que por ejemplo en la evolución por sala. Que tenga el diagnóstico del paciente y a su vez los antecedentes previos que tiene el paciente. Eso es una forma completa de poder hacer. Comenzamos la evolución de ese paciente primero con el estado general. ¿Cómo está el paciente al revisarlo? ¿En buen, regular, mal estado general? ¿Qué estaba haciendo el paciente cuando se encontraba, cuando lo encontrábamos revisándolo? ¿Jugando? ¿Se estaba durmiendo? Y si estaba dormido, ¿estaba reactivo a estímulos? Y si estaba reactivo a estímulos, ¿a cuál? ¿Al verbal? ¿Al dolor? Al dolor, ojo. ¿Sí? O sea, ¿a qué es reactivo? ¿Estaba sentado o estaba mirando tele? ¿Qué estaba haciendo? Justamente eso habla de la reactividad y de la conexión que tiene el paciente con el médico. ¿Está normohidratado? ¿Está normoperfundido? Que es justamente en el relleno capilar. Si está normoperfundido el paciente, ¿cómo están los pulsos? ¿Estaba febril al momento del examen? Y los signos vitales, justamente hablando de signos vitales, como es la temperatura, ¿estaba taquicárdico, taquipneico? Eso es importante consignarlo en la historia clínica. Como dijimos, los vitales, toman la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación. ¿Con qué aporte se encuentra el paciente de oxígeno? Si se encuentra con máscara Venturi, reservorio, cánula, tafo, ¿sí? Si se encuentra con tafo, ¿qué FiO2 tiene? ¿Qué flujo tiene? Tensión arterial, y a su vez también tener en cuenta en la historia clínica, cuando nosotros, por ejemplo, el paciente en un síndrome nefrótico, vamos a tener que tener un peso por turno de ese paciente, por ejemplo, y tenemos que consignarlo en la evolución de sala o de guardia. En ese balance de ingresos y egresos, el peso también es importante. Después los aspectos, que van a ser aspecto cardiovascular, teniendo en cuenta los ruidos, ¿sí? Hay R1 y R2, son normofonéticos. El relleno capilar, como dijimos hoy, si está normoperfundido o no. Los pulsos periféricos, si se encuentran simétricos en 4 miembros. El aspecto respiratorio, qué mecánica tiene respiratoria. Si tiene buena o regular entrada de aire. Y cuando decimos buena, no tiene ruidos agregados, por ejemplo. Y si tiene regular es porque, por ejemplo, el paciente está broncoobstruido y está cursando una crisis broncoobstructiva y decidimos seriarlo. Decidimos seriarlo en relación a ruidos, como pueden ser los rales subcrepitantes, que son ruidos de obstrucción, y desaturando y taquipneico. Entonces puedo poner que tiene regular entrada de aire en hemicampos o en los dos hemicampos, y se decide la conducta, por ejemplo, finalmente la novedad es que se decide hacerle una serie, por ejemplo, ¿sí? El aspecto abdominal, poder valorar si ese abdomen está blando, depresible, indoloro, los ruidos hidroaéreos, cómo están en una gastroenteritis, pueden estar aumentados, por ejemplo, y a su vez lo consignamos con una regla que es cualitativa, que es la de las cruces. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, eso es muy subjetivo, pero hablar de 3 cruces de ruidos hidroaéreos, evidentemente los ruidos estaban aumentados, o podemos ponerle aumentados directamente. El aspecto de diuresis y de catarsis, la catarsis es positiva, y a su vez agregamos si el paciente ingresa por una constipación, que debe ser desimpactado y demás. Es muy importante poner el Bristol, ¿sí? ¿Recuerdan la escala de Bristol? Otra de las cosas es el aspecto neurológico, sin entrar en el examen físico que ya vimos ayer. El aspecto infectológico también, ¿sí? Por aspectos lo podemos hacer la evolución, como estamos haciendo hasta ahora, donde consignamos si el paciente está febril, cuántos días hace que se encuentra febril, antibióticos, cuántos días de antibióticos lleva ese paciente, si suspendió los antibióticos, por ahí ya no los tiene, cuándo los suspendió. Si se cultivó, el paciente hace fiebre, y saber justamente, es importante que en la evolución pongamos cuándo el paciente se cultivó por última vez, si es que se lo hizo, y después cómo se está alimentando ese paciente.